buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Educar con Propósito. Este programa que vos no te lo podés perder, que es especial para la familia. Y vos que estás en este momento de la tarde seguramente compartiendo algo con tu familia, qué buen momento para estar mirándonos, para estar también tomando allí un anotador, una lapicera y anotar todos los consejos que nos vienen dando todos estos expertos en educación y familia. Queremos animarte que si estás del otro lado y sos docente o sos profesional de la educación, que te puedas estar contactando con nosotros en el siguiente número de WhatsApp. Educadores en línea. WhatsAppianos al 11 48 70 82 78. Te leemos. Déjanos ahí tu mensaje, contactate con nosotros. Nos interesa saber todo lo que vos pensás. También si sos padre de familia, si sos mamá y te interesan todos estos temas, mandanos ahí tu mensajito que te vamos a estar leyendo. Mandamos muchos saludos a aquellas personas que se han estado contactando con nosotros, de las distintas provincias, también de algunos países que sí nos están mirando a través de la pantalla de Canal Luz. Te mandamos saludos, un fuerte abrazo y seguí contactándote con nosotros. Y hoy tenemos un tema muy importante que es la espiritualidad en los niños. A veces qué difícil se hace esa tarea de ser ese papá, esa mamá, llevar a tus hijos a poder tener esa comprensión de lo espiritual, ese contacto con lo espiritual, con lo emocional. Bueno, hoy vamos a estar respondiendo algunas preguntas sobre ese tema que es tan importante en esa formación de esos niños. Y te animamos también a que nos puedas estar siguiendo en nuestras redes, allí en nuestro Facebook de Educar con Propósito, en el Instagram y por supuesto también en nuestro canal de YouTube de Educar con Propósito, que puedas activar la campanita, te puedas suscribir y que también ahí puedas estar viendo todos los programas que estamos teniendo, que por supuesto todos tienen un hilo conductor, todos tienen algo para poder continuar estos temas y que vos también puedas estar ahí informado de todas las cosas que están sucediendo en los niños. Tema súper importante el de hoy, la espiritualidad en los niños. Cómo formarla, cómo los podemos ayudar a tener ese concepto de Dios, acercarse más a Dios. No te lo pierdas y quédate ahí prendido a la pantalla de Canal Luz porque continuamos con el programa. Hola amigos, bendiciones, ¿cómo están? Yo soy Pepe de Pepe López Band. Nos vemos este sábado 6 de agosto en la Catedral de los Milagros en Hurlingham. Vamos con la banda completa, va a ser un tiempo increíble, no te quieres quedar fuera. Nos vemos, toda la información de los tickets aquí en este post. Chao, no faltes. Toma mi voz, mi corazón, tu santa presencia es mi gran inspiración. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y acá estamos continuando con este programa súper interesante. Como ustedes saben, en estas semanas estamos abordando un tema que a toda la familia le interesa, que es la crianza de los hijos. En esta oportunidad vamos a compartirles una nota de actualidad que tiene que ver justamente con cómo desarrollar la espiritualidad en los niños y cuál es la importancia en el futuro de estos seres que se convertirán en adolescentes y en adultos. Para empezar, vamos a dar unos datos estadísticos que son muy relevantes. El 60% de los niños que han desarrollado su espiritualidad en la adolescencia tienen menos tendencia a las lamentables autoflagelaciones, es decir, a lastimarse a sí mismos y a las conductas suicidas. Esto quiere decir que este problema que estamos viviendo, este flagelo en la adolescencia que tiene que ver con la depresión, adolescente, es lo que se evita con el desarrollo de la espiritualidad a edad temprana. Por otra parte, el 40% de estos niños que han sido desarrollados espiritualmente por sus familias no tienen adicciones, es decir, tienen un 20% menos de posibilidades de tener conductas adictivas, no solamente a todo lo que tiene que ver con la drogodependencia, sino también a la tecnología. Y acá un dato muy relevante
que tiene que ver con el ingreso temprano de los niños al uso de la tecnología, al ingreso a las redes sociales, a poder buscar libremente en YouTube, por ejemplo, videos que no solamente tienen ese contenido que están viendo. Hemos desarrollado en otros programas que a su vez tienen todos mensajes que van haciendo mella en las formas de pensamiento de nuestros niños. Por otro lado, estar aislados gran cantidad de tiempo sin desarrollar habilidades emocionales, esto tiene que ver con justamente un escaso desarrollo de su vinculación con otros niños o con otros adolescentes. Estas conductas y estas formas de llevar adelante su vida rutinaria hacen que justamente en la adultez y en la adolescencia tengan graves problemas de este tipo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la educación emocional de nuestros hijos impacta en la espiritualidad y viceversa. Y somos nosotros los adultos quienes debemos enseñar a nuestros hijos cómo desarrollarla, de qué manera, cuáles son los valores que sostenemos como familia, hacerlos respetar en las instituciones educativas que vayan teniendo adelante en su vida escolar y cómo también abordamos la espiritualidad en el centro de nuestros hogares, que no es solamente cuando vamos al culto familiar, sino también cuando estamos desarrollando cualquier tipo de actividad que son utilizadas por nuestros hijos como ejemplos. Por eso queríamos dejarle esta nota de actualidad y este tema se va a desarrollar nuevamente en este programa. Que lo disfruten. Muy bien, y aquí estamos en nuestro Living de Educar con Propósito, hoy en la compañía de Alejandra y Matías, este matrimonio que está trabajando hace muchos años con los niños en la escuela dominical. Y bueno, hoy están aquí para hablarnos un poquito sobre la espiritualidad. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Nillo, buenas tardes a todos. Bien, la verdad muy entusiasmada de este tema que tampoco se trata, ¿no? Quizás tampoco se habla, pero tan necesario es. Así es. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Hola, Nillo, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá y compartir este tema que, como decía Alejandra, es muy importante. Es así, chicos. Y bueno, queremos saber un poco sobre ustedes también, porque ustedes son un matrimonio que hace muchos años están trabajando con los niños. Bueno, cuenten un poquito cómo es eso de trabajar con los niños. Además, son docentes también. Sí, así es. Yo soy docente, maestra de primaria y bueno, estoy hace aproximadamente 10 años trabajando con niños. Comencé con preadolescentes y luego me fui abocando a cada una de las edades. Y la verdad es un llamado de hace mucho tiempo, ¿no? Así como Dios me ha llamado a la docencia desde chiquitita, siempre puso en mí ese sentir de trabajar con niños, de familia ya, está eso en nosotros y bueno, fue donde Dios quiso que esté, que me desarrolle y que lo sirva. Y ahí estamos. Así es, que estás trabajando con tu esposo, Matías. Sí, así que un gusto, sí, soy el esposo de Alejandra, estudiante universitario de la carrera de profesorado universitario en Historia, ya avanzado, y bueno, hace años también, alrededor de 9 años, trabajando con los niños, con los preadolescentes, con los jóvenes, y es una pasión. Estar con los chicos te alimenta, te retroalimenta, porque no es que uno imparte solamente, sino que uno al dar también recibe de ellos y aprende a cada instante. Así es. Y mucha gente, chicos, se preguntan por qué es importante formar la espiritualidad en los niños, porque a veces pasa que vemos templos, iglesias o lugares donde se busca lo espiritual, que no hay niños, como que cuesta llevar a los niños. ¿Por qué pasa eso y por qué es tan importante formar la parte espiritual en los niños? Bueno, es importante saber desde cuándo, primero, ¿no? La espiritualidad está desarrollada en los niños. Y para eso nos tenemos que remitir a la palabra, porque es ahí donde está todo, y recordar un poco la historia de Elizabeth y María cuando se encuentran, ¿no? Ambas estaban embarazadas, Elizabeth estaba embarazada de Juan, María estaba embarazada de Jesús, y relata la historia que en ese momento, cuando se encuentran, Juan salta en el vientre de su madre al encontrarse y acercarse a Jesús.
¿no? Y ahí podemos ver que él, estando formándose, ya pudo percibir en lo espiritual lo que estaba sucediendo, que estaba el Salvador cerca de él y que su madre fue llena del Espíritu Santo en ese momento. O sea que ahí es un ejemplo muy claro de que la espiritualidad comienza a desarrollarse desde el momento de la concepción. Por eso no tenemos que retrasar el promover y alimentar esta área en los niños. Bueno, muchas veces hemos hablado aquí en programas anteriores, que seguramente si los que nos están viendo hoy habrán visto los programas anteriores, estamos hablando acerca de formar ese carácter, ese temperamento, y lo espiritual tiene que ver con este tema de la formación, Matías. Sí, tiene que ver el por qué. Porque además de ser seres ¿no? almáticos y también tenemos un cuerpo y demás, también tenemos un espíritu. Somos tripartitos. Somos tripartitos y el espíritu, tal como decía Alejandra, en las escrituras los podemos ver que es de primera importancia, porque así como Juan fue lleno del Espíritu Santo dentro de su vientre cuando tuvo ese acercamiento con María y Jesús también en el vientre, lo podemos ver también en otros ejemplos, también Jeremías, qué importante el libro de Jeremías cuando el profeta relata de que Dios mismo, Jehová, le transmite una profecía y le comunica que aún en el vientre, cuando se estaba formando en el vientre de su madre, ella lo predestinó y ya lo formó. O sea que ya estaba predestinado que él sea un gran profeta aún desde su formación. No fue llamado a los 10 o a los 15 o a los 25 años. Fue llamado en el momento de la concepción. Qué importante saber eso, que todos los niños tienen un motivo por el cual vivir desde el momento en que son engendrados en el vientre materno. Eso es espectacular. El propósito no viene cuando uno se acerca a la puerta o cuando uno conoce a Dios cuando es grande. El propósito de Dios está desde el momento de la concepción. Ahí dijiste algo clave, Matías, para todos los papás que nos están mirando hoy, esas mamás que nos están mirando. El propósito es ya desde la concepción, desde que se está formando ese niño en el vientre de esa mamá. Ya Dios tiene un propósito, no es que el propósito viene cuando uno se acerca a Dios. No, cuando ya lo está conoce. de antemano. Ya está de antemano, es algo maravilloso. Es verdad. Es más, el apóstol Pablo en un momento de su carta que le escribe a los habitantes de Éfeso, les dice que en el capítulo 2, versículo 10, que Dios preparó todo un gran camino, una buena obra, aún desde antes de la formación del mundo. O sea que ya hay un predestinado, un propósito desde antes de la formación, aún desde esta existencia. Entonces, cada nacimiento tiene un rol importante en la vida. Y eso nosotros lo vemos un montón, ¿no? Lo hemos visto en los niños, varios testimonios donde quizás comenzaron viniendo niños a la iglesia con sus abuelos, con sus tíos, ¿no? Y en un momento donde uno le preguntaba, bueno, ¿qué te gustaría que Dios haga? Quiero que mi papá venga, quiero que mi mamá venga, ¿no? Quiero que mi papá deje de tomar. Y todas esas situaciones que los niños viven, aunque a veces creamos que no les sucede nada. Y esa fe mueve montañas realmente, porque comenzamos a ver que ese pedido, esa petición de ese niño, con esa fe sencilla, comienza a ocurrir, ¿no? Una vez un niño, recuerdo que iba a jardín de infantes y en un momento la maestra se pone a llorar. Entonces él se acerca y le preguntó, Señor, ¿qué te pasa? Y la maestra le cuenta que le habían robado el auto recién, ¿no? Se lo habían comunicado. Y el nene le profetiza a su maestra y le dice, Señor, deja de llorar porque hoy tu auto va a aparecer. Y así Tremendo. fue. Y así fue. Ese día el auto de esa maestra apareció. Estamos hablando de un niño de 5 años. Entonces, reafirmando con estos testimonios lo que dice Matías, ¿no? Que no importa la edad que tengan, aún desde niños, desde bebés, ya hay un propósito y hay un llamado. Y los niños son muy sensibles a lo espiritual, por lo que vos nos contabas, Alejandra, y conocemos también otros casos de niños que hasta han visto ángeles y también han sentido la presencia de Dios, del Espíritu Santo, muy fuerte en sus vidas. Entonces, realmente son esos muy sensibles. ¿Y qué podemos hacer nosotros como papás, como docentes, para fomentar y ayudar a formar eso espiritual en nuestros niños? Creo que lo más importante es recatar lo que dice Lucas en su texto cuando escribe, que cuando Jesús a los 12 años tiene un momento y un encuentro con los escribas y con los doctores de la palabra, y él diserta, él tiene una conversación mano a mano, y eso da a hablar que él era instruido en los textos y en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, entendemos que Jesús fue instruido desde su niñez por los responsables, por José y por María, en todo lo que tenga que ver con la educación espiritual, que lo llevó a los 12 años en el templo a hablar a la par de los grandes maestros de la palabra. Conocía la palabra. Entonces,
¿Esto qué nos habla? Que aún desde pequeños tenemos que acompañarlos en su crecimiento espiritual. Y crecimiento espiritual, ahí tenemos un gran abanico de actividades que podemos mencionar de cómo podemos llevar adelante esta actividad. A ver, algunas, Mati, para poder decirle a esos papás que nos están mirando hoy a través de la pantalla de Ganar Luz, seguramente vos estás ahí con tu anotador, con esa lapicera. A ver, anota. ¿Qué actividades, algunas, se pueden hacer con Mira, los lo niños? más práctico, lo más reciente lo hicimos ayer en la noche. A ver. Compramos témpera e hicimos dibujos acerca de la resurrección de Jesús con el tema del motivo de las Pascuas y demás. Entonces pintamos, tuvimos como 1 hora y media pintando con témpera y una vez que terminamos de pintar, ahí empezamos a explicarle el por qué pintamos y qué es lo que pintamos. La resurrección de Jesús y que Jesús vive. Entonces, por medio del arte, por medio de la pintura, un momento familiar, ahí se lleva adelante la enseñanza. En el caso de nuestro hijo que tiene casi 5 años, pero depende de cada edad, puede hacer otras actividades. El más grande puede ser una lectura de un libro o demás. Claro, es muy importante lo que dice Mati, que tenemos que recordar que son niños, ¿no? Y quizás como adultos creemos o queremos que ellos aprendan de la misma manera que nosotros y quizás estén leyendo la Biblia 1 hora, orando 1 hora arrodillados y eso lo único que hace es repeler a los niños a lo espiritual. Entonces tenemos que ser sabios para acercarlos. Una manera es esta, pintar es algo que les gusta un montón. Podemos representar historias bíblicas, ¿sí? Nos disfrazamos un poquito y ahí nos tenemos que romper las estructuras, tenemos que animar. Representar historias, bueno, no sé, David, Goliat, quién es David, quién es Goliat, las piedras, eso realmente marca el corazón de los niños y hace que la palabra llegue a sus vidas de una manera tan sencilla y tan dinámica que queda realmente grabada en ellos. Y cuando llega el momento, sale esa palabra, ¿no? Como sabemos, toda la palabra que nosotros adquirimos, leemos en un momento, justo en el momento de la necesidad, ahí aparece. Y chicos, ¿y a partir de qué edad uno puede empezar a enseñarle este camino espiritual a los niños? Desde que está en el vientre de la panza. Yo recuerdo que le poníamos música con el celular en la panza cuando estaba Eliam en el vientre y le poníamos música. Ya desde ahí comienza la formación. Desde la adoración, con el simplemente hecho de escuchar, de leerle aún cuando no entiende y solamente te mira. Desde que va creciendo y sus primeras palabras, decir las primeras palabras, que esas primeras palabras también está involucrada la palabra Jesús, Dios, porque siempre estamos contentos que dice, dijo mamá, dijo papá, dijo abuelo, dijo perro, dijo gato. Qué lindo, dijo Jesús. Desde el momento 0 hay que comenzar. Muy bien, desde el momento 0 entonces hay que comenzar, desde que se están formando, como decíamos recién con los chicos, ya se puede empezar a trabajar, a enseñar lo espiritual en los niños. Y por ejemplo, los niños un poco más grandes, Alejandra, ¿qué hacemos con esos niños que por ahí les cuesta, o como vos decías, les resulta aburrido tener que de repente orar o de repente, ¿no?, leer la Biblia? ¿Qué hacemos con esos niños? Ahí hay que ser más creativo, ¿no? Bueno, es muy bueno ver películas, hay muchas películas cristianas que están dirigidas a los adolescentes y después de que vemos la película o mientras ahí vamos ahí, ¿no?, de a poquito preguntando, sabemos que los adolescentes son más reacios a hablar, pero bueno, quizás mientras que estamos viendo la película, ¿y vos qué harías? ¿Y vos qué pensás de lo que hizo? ¿Alguna vez te pasó algo así? Y son esos momentos que uno tiene que valorar y poner realmente en importancia para que ellos puedan hablar. También hay libros, hay literatura, ¿sí?, también para estas edades. Y bueno, a ver, leamos juntos este capítulo. ¿Qué aprendiste de este capítulo? ¿Qué podés aplicar vos a tu vida? Bueno, tenemos la Biblia, Dios habla hoy también, la nueva versión internacional. Bueno, tantas Biblias que tienen un lenguaje más actual, de repente que los chicos pueden entender de otra manera. La verdad, chicos, muchas gracias por todo lo que nos han compartido hoy. Agradecemos a todos los que nos están mirando y también queremos animarte a que no te pierdas ahora estos testimonios impactantes que están sucediendo, por supuesto, en nuestra iglesia Catedral de los Milagros. Esa úlcera le traía mucho dolor, no podía dormir, bueno, cicatrizó completamente. Todo, la úlcera desapareció. Vino con un fuerte dolor acá en el brazo y la espalda, ¿no? Y parte acá del cuello. Y hoy cuando recibió la palabra, inmediatamente ese malestar se le fue y el dolor desapareció. Flor me comentaba que ella hace muchos años que padecía de depresión, de mucha angustia, mucho dolor en su corazón. De todo ese malestar, esa angustia que ella por años, por tantos dolores y cosas que ella pasó en su vida, el Señor la sanó. Fue algo sobrenatural porque nunca más volvió a sentirse de esa forma. Te dio paz. Sí. Paz sobre todas las cosas. Muy
Muy buenas tardes. Y bueno, en esta sección de películas y dibujos animados, hoy tenemos para ofrecer la película Narnia, las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero. En esta película la trama se enfoca en una parte de la Biblia, ¿sí? Está el león Aslan, que vendría a ser lo que es el sacrificio de Jesús en esa cruz, ¿sí? Y la bruja formaría parte de lo que sería el mal, ¿sí? Está enfocado en esa parte. Y después es una trama muy interesante para toda la familia, no solamente para un público de jóvenes, sino que también para adultos. Es atrapante porque hay una lucha épica y tiene muchos tramos referentes a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Ese león, el león de Judá, simbolizando a lo que venció, a Jesús venciendo la muerte, ¿sí? Y bueno, tiene muchas partes atrapantes, la recomendamos y está dirigida para todo el público, ¿sí? Y otra de las películas que también tenemos, ahí estamos viendo imágenes, otras de los dibujos, esta vez para los más pequeños, hablamos de El León de Judá, que es la historia de unos amigos que están en la granja y el cordero tiene que ser sacrificado, ¿sí? En sacrificio lo van a presentar y sus amigos no quieren que lo sacrifiquen. Entonces van a hacer todo lo posible para evitar que él sea ese sacrificio de Pascuas. Y bueno, es una trama también interesante para los nenes, muy divertida, tiene partes emocionantes y la calidad también es muy buena. Así que bueno, esperemos que se diviertan en familia con estas dos opciones que les presentamos para esta semana. No quiero morir. ¿Cómo pudieron hacerle esto? Qué importante es que tus hijos, que tus niños se puedan acercar a Dios. Y Ale, vos tenés hoy un mensaje también de parte de Dios para todas esas mamás y esos papás que nos están mirando. Así es, Nillo, hay un mensaje hoy de Dios para todos los que están ahí. Y quiero compartir un versículo que seguramente lo habrán leído muchas veces, pero hoy vamos a reparar en algo que quizás hasta ahora no nos habíamos detenido, ¿sí? Vamos a leer ese versículo. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Este versículo seguramente lo habrán escuchado, pero hoy nos queremos detener en esta parte, ¿sí? Fijémonos que los niños se acercaron a Jesús. ¿Y qué hicieron los discípulos? No, ustedes se van, se corren. Bueno, ahí dijiste algo clave, Alejandra, que los niños, como decíamos recién, también con Matías, que ya desde el vientre de la mamá, ahí Dios está trabajando en ellos, generando ese propósito. Ellos son sensibles al llamado de Dios y ellos se acercan a Dios. Se acercan, son sensibles y son necesitados. Son sensibles y necesitados. Creo que cuando uno recuerda un poquito dónde comenzó a tener una inquietud con Dios, la mayoría desde pequeños la tuvimos. Esa necesidad de Dios. Y en este versículo nos relata que los discípulos dijeron: no, ustedes se corren, no molesten. Y a veces los adultos hacen eso, ¿no? Vos al inicio preguntabas por qué a veces los niños no son llevados a los templos, a las iglesias, porque a veces creemos que los niños molestan. Y los niños no molestan. Los niños, como hizo Jesús en ese momento, necesitan de Dios y deben acercarse a Dios. Quizás no se puedan mantener sentados todo el tiempo, quizás no puedan estar callados todo el tiempo, pero ellos también lo necesitan y como papás tenemos que llevarlos. Lo importante, Ale, también es saber, bueno, como bien vos nos explicabas a través de este versículo, que los mismos discípulos de Jesús dijeron no. Acá no hay lugar para ustedes, ¿no? Y a veces, como vos decías, como adultos, decimos, no lo llevo porque es inquieto, porque me pide a cada rato que tiene sed, o que quiere hacer esto o aquello. Y los papás cometemos el error de dejarlos al cuidado de alguien y nos vamos. Pero qué importante es poder hacerlos participar de esa actividad que estamos teniendo como iglesia, de esa actividad que quizás es adorar, que es buscar a Dios, que es conocer la palabra. Y obviamente sabemos que no se van a quedar quietos,
abuelitos que van a estar ahí pidiéndonos cosas. Bueno, preparémonos también, ¿no? Vayamos preparados. Y también si los llevamos, hagámoslos partícipe de cada momento, porque también solemos ver, ¿no? Quizás traen a los niños, pero los sientan atrás, en un lugar donde nadie los vea. No, y no, al lado tuyo, ahí, vamos a orar, hijo, vamos a escuchar. Tengámosle paciencia, quizás sus tiempos son cortitos, bueno, escuchamos una parte, dibujas otra, y de a poquito ir también desarrollando esta disciplina en ellos, porque no nacimos ninguno de nosotros, creo que hasta uno como adulto a veces no se va con la mente, se distrae, imaginémonos ellos, pero no hagamos como los discípulos y hagamos como Jesús que dijo no, déjenlos venir a mí y a lo último oró por ellos, dice, ¿no? Así es, y como está diciendo Alejandra, y como Jesús en esta tarde te está diciendo vos, papá, mamá, deja a tus niños venir a mí. Creo que esa es la palabra clave para este día. Así que con esa palabra queremos dejarte en esta tarde de domingo y animarte a que el próximo domingo nos sigas sintonizando a través de la pantalla de Canal Luz a las 15:30 horas. ¿Sabes qué? Tu cita con la vida y la familia está aquí en Educar con Propósito. Nos vemos.